Mi suegra exigió mi casa de $500,000 como regalo de bodas diciendo que mi esposo se lo había prometido. Yo solo sonreí, pero cuando trataron de echarme saqué los recibos con mi nombre y sus rostros se pusieron pálidos. Me llamo Valeria, tengo 32, y si tuviera que escoger un sonido para describir mi vida antes de todo esto, sería el chasquido dulce de la cerradura cuando cierro la puerta de mi casa. Ese clic siempre me recordó que lo logré sola, 2 empleos, fines de semana sin salir, una carpeta llena de recibos guardados por fecha y un contrato de hipoteca que memoricé como si fuera un poema. $500,000. 5 habitaciones, patio con jacarandas, cocina con isla de mármol que yo misma elegí, ventanas orientadas al oeste para que la luz se cuele por las tardes. Mi refugio. Mi orgullo. El día empezó como cualquier otro, café negro, listas en la nevera, un par de correos del trabajo, la luz dorada avanzando por el piso de madera. Andrés, mi esposo, ya había salido a una reunión. Lo pongo entre comillas porque, desde que nos casamos, las reuniones con su madre empezaron a multiplicarse como conejos. Estela, mi suegra, tiene ese talento raro para convertir cualquier favor en obligación, cualquier sonrisa en deuda. Familia es familia, repite como si fuera un conjuro. A las 11:07, el timbre sonó 3 veces, cortas y seguidas. El código de Estela. Ni hola. Ni buenos días. Apenas abrí, entró con su perfume invasivo y esa bolsa rígida que parece un maletín de abogada, aunque no ejerce nada más que el control. Valeria, dijo, repasando con los ojos el recibidor, el espejo veneciano, la consola de madera. Qué lindo, provisionalmente. No me invitó a sentarme, caminó directa a la sala, se paró frente a los ventanales y dio un giro de inspección como si midiera la casa por metros de ambición. Vine a hablar de algo importante, anunció, clavándome la mirada. Andrés me dijo que ya lo habían hablado, pero quiero dejarlo claro. Esta casa será el regalo de bodas. No preguntó. Afirmó. Y lo dijo con el tono de quien recita un decreto. ¿Perdón? Logré articular. Mi hijo te lo prometió, siguió, sacando una carpeta de su bolsa. Que cuando se casaran, la casa pasaría a ser de la familia. De nosotros. Ya sabes, como se hace siempre, los bienes grandes, para la sangre directa. Es lo justo. Sangre directa. La frase cayó como una piedra en el agua. Nunca había sido parte de su ecuación. Nunca lo sería. Me crucé de brazos para esconder el temblor de mis manos, no de miedo, sino de rabia contenida. Esta casa la compré yo, dije, despacio, como si hablara con alguien que no domina el idioma. Antes de casarme. Está a mi nombre. Estela sonrió con cansancio, el gesto condescendiente de quien le explica a una niña que Papá Noel no existe. Ay, Valeria, los papeles se actualizan. No lo tomes personal. Andrés entiende cómo funciona el patrimonio. Me dijo que estabas de acuerdo, que solo faltaba ordenar las cosas. La sangre me zumbó en los oídos. Andrés me dijo. Andrés prometió. Andrés entiende. Su cantaleta tenía un objetivo, que mi casa dejara de ser mía por una frase lanzada en una sobremesa, por una costumbre inventada, por el peso ancestral de así se hace. Estela, no existe ninguna promesa, respondí, con voz neutra. Y aunque existiera, una promesa no cambia una escritura. Abrió su carpeta con un chasquido teatral. Dentro, impresos mal, había presupuestos de cortinas, de un diseñador de interiores, de un piano de cola que jamás cabría en mi sala. También había un calendario, mudanza, 15 de septiembre. Subrayado 2 veces. No te preocupes por detalles, dijo. Yo me encargo de todo. Hasta de los contratistas. A ti te quedaría grande esto. Lo mejor es que salga de mis manos. No respondí. La miré en silencio hasta que se sintió incómoda y guardó los papeles. Tienes un mes para desalojar, cerró, ajustándose el brazalete. Puedes llevar tus cosas personales, por supuesto. El resto es, de la casa. Y la casa es de Andrés. Y de la familia. De la casa. No muebles, no recuerdos. De la casa. Como si los objetos hubieran nacido pegados a sus paredes, como si mi foto con mi padre en el porche fuera una mala colocación que ella vendría a corregir. Respiré hondo. Bajé la mirada al piso, conté hasta 5, y cuando volví a levantarla, sonreí. No esa sonrisa que ella exige en las cenas, sino una curvada en silencio que le pertenece a la gente que ya vio todo lo que necesitaba ver. Entiendo, dije. Estela interpretó mi entiendo como un me rindo. Se relajó 1 milímetro. Guardó la carpeta, se acercó 2 pasos, me dio una palmada en el antebrazo como quien felicita a una empleada por entregar a tiempo un informe. Así me gusta. Madura. No hagas escenas. Esto es por el bien de todos. La acompañé a la puerta. Antes de cruzar el umbral, giró apenas el cuello. Y dile a Andrés que no se preocupe, yo me ocupo de hablar con el notario. Hay que acelerar. Claro, contesté, con esa misma sonrisa. Cerré. El clic de la cerradura ya no sonó dulce. Sonó como el disparo de salida de una carrera. Fui a la oficina. Abrí la caja fuerte. Deslicé la carpeta gris que nadie más sabe que existe. Adentro, el mapa de mi esfuerzo. Recibos de enganche, transferencias, comprobantes de remodelación, facturas de materiales, pago a albañiles, permisos municipales, fotografías de obra con fechas, la escritura a mi nombre con sello azul que aún huele a tinta, la póliza, el inventario de bienes que jamás fue conjunto.
Todo ordenado por meses, por años, por obsesión. Me senté en el piso, en medio de esa constelación de pruebas, y respiré hasta que el aire volvió a pertenecerme. A las 12:41 sonó mi teléfono. Andrés. Mi mamá te fue a ver, dijo, sin saludo. Sí. Perfecto. Así nos ahorramos discusiones. Es lo mejor, Valeria. La casa para la familia, todos juntos, empezando de cero. Andrés, lo corté, ¿me prometiste mi casa a espaldas mías? El silencio al otro lado no fue de culpa, fue de cálculo. Lo conozco. Cuando está midiendo la salida, aprieta los dientes antes de hablar. No te pongas dramática, ¿sí? Es un trámite. La escritura la actualizamos, te dejas de caprichos y mi mamá por fin puede. Tu mamá puede empezar por entender que no todo lo que toca se convierte en suyo. No hagas esto difícil, vale, bajó el tono, suave, ensayado. Mira, yo hablo con el notario, tú firmas, y a cambio, te compramos otro lugar más pequeño. Algo manejable para ti. Sin hipoteca. ¿Ves? Todos ganamos. Cerré los ojos. Podía ver su gesto, la media sonrisa conciliadora, la ceja apenas levantada, la mano extendida ofreciéndome migajas envueltas en papel celofán. Claro. Dije, con la voz más lisa que he usado en mi vida. Ocúpate de todo. Sabía que ibas a entrar en razón. Te llamo luego, remató, aliviado. Colgué. Me quedé escuchando el zumbido del silencio, el rumor de la calle, las jacarandas tocando el vidrio. Fui a la cocina. Abrí el cajón de las herramientas. Saqué el metro, la libreta negra, un rotulador. Volví a la sala. Medí, anoté, dibujé. No planos de cortinas ni de sofás nuevos. Rutas. Entradas laterales. Tiempo de respuesta del portero. Posición de cámaras. Puntos ciegos. Altura exacta de la consola donde dejaría la carpeta. Distancia del interruptor general a la caja de fusibles. Lo que Estela llama hacer las cosas bien. Yo también iba a hacerlas bien. A mi manera. A las 15:22, Estela me mandó un mensaje. Hablé con Germán, el notario. El viernes firmamos el traspaso. Ven con tu identificación. Es rápido. Adjuntó un pulgar arriba, como si rubricara un triunfo. A los 30 segundos, otro mensaje, una foto. Ella y Andrés frente a la casa, sonrisa de catálogo, 2 dedos en V la familia primero. Guardé la imagen en una carpeta que nombré pruebas. Bajo ella, empecé a pegar capturas de pantalla, el mensaje de Estela, su frase de traspaso, la agenda del viernes, la hora. Abrí el correo. Escribí a Germán con copia a mi abogado. Cualquier gestión sobre mi casa deberá solicitarse por escrito. No autorizo reunión alguna ni traspaso alguno. Favor confirmar recepción. Asunto. Propiedad a mi nombre, prohibición de movimientos. A las 16:05, recibí la confirmación automática del despacho del notario. A las 16:11, un correo personal de Germán, por supuesto, Valeria. No procederé con ninguna diligencia que no cuente con tu autorización expresa. Lamento cualquier malentendido. Me preparé un té. El vapor me empañó los lentes y me descubrí riendo, no de felicidad, sino de claridad. En cada guerra hay un primer movimiento que define el resto del tablero. Estela había creído que su visita era ese movimiento. En realidad, acababa de enseñarme la carta entera. Cuando cayó la tarde, hice la última llamada del día. Cerrajero. Cambio de cilindros. Copias nuevas. Registro de accesos. Me aseguró que podía venir a primera hora de la mañana. Perfecto, le dije. Las cerraduras se cambian mañana. Y, por favor, déjeme un comprobante, a mi nombre. Colgué. Miré la casa como si la viera por primera vez. Toqué la baranda de la escalera, el respaldo del sillón, la esquina de la mesa de mármol. En cada objeto, mis horas extra, mis domingos trabajando, mi terquedad. Mi nombre. A las 20:30, recibí un último mensaje de Estela. Pasamos el sábado con el decorador. No estás invitada. Cuida tus cosas personales antes del 15. Sería penoso tirarlas. Le respondí con un emoji de sonrisa. Simple. Pulido. Vacío. Porque a veces, la mejor respuesta es la que parece rendición. La que baja la guardia. La que invita al enemigo a entrar, para cerrar la trampa desde adentro. Esa noche dormí con la carpeta gris bajo la almohada. Y por primera vez en semanas, descansé de verdad. No porque confiara en ellos, sino porque al fin recordé lo único que necesitaba. Mi casa no es una promesa, ni una tradición, ni un capricho. Mi casa tiene dueño, y ese dueño soy yo. Que pidan. Que presionen. Que vengan con camiones. Cuando intenten echarme, verán lo que pasa cuando una puerta se cierra con el clic correcto. Y entonces sí, sus rostros se pondrán pálidos. Cuando salí del cuarto esa mañana, encontré a Daniel en la cocina, revisando algo en su teléfono. Ni siquiera levantó la mirada para saludarme. No era la primera vez que notaba esa distancia, pero esa vez había algo distinto. Se veía serio, casi incómodo, como si estuviera ensayando algo en su cabeza. Tenemos que hablar. Dijo de pronto, guardando el teléfono y dirigiéndose a la mesa. Yo dejé mi taza de café a un lado y me senté frente a él. Daniel respiró hondo antes de soltarlo todo. Mi mamá me llamó anoche.
Dice que la casa, bueno, que deberíamos ponerla a su nombre. Lo miré sin decir nada al principio. Sentí un calor subirme por el pecho, pero mantuve la calma. ¿Poner mi casa a nombre de tu mamá? Repetí, enfatizando el mí. Él desvió la mirada, jugueteando con una cuchara. Dice que es lo justo. Que yo se la prometí como regalo de bodas, y que como soy su hijo, ella tiene derecho a un lugar para vivir en su vejez. Solté una pequeña risa incrédula. Tu mamá tiene una casa de 3 pisos en la ciudad y otra en la playa, Daniel. Él frunció el ceño. No es lo mismo, Victoria. Ella dice que quiere esta. En ese momento, entendí que no era una simple petición. Esto era un plan. Algo que seguramente llevaban hablando desde hacía tiempo y que ahora, sin el menor pudor, querían imponerme. Daniel, esta casa la compré yo. Antes de casarnos. Está a mi nombre. Lo sabes perfectamente, dije con calma, pero con una firmeza que incluso a mí me sorprendió. Él resopló, como si yo estuviera exagerando. Victoria, no hagas un drama. Es solo un cambio de papeles. Seguiremos viviendo aquí, pero con ella como dueña. Levanté una ceja. Y en cuanto ella decida que ya no le caigo bien o que necesita venderla, ¿dónde quedo yo? No respondió. Su silencio lo decía todo. Esa misma tarde, recibí un mensaje de mi suegra, Patricia. No me saludó ni me preguntó cómo estaba. Solo escribió, mañana voy a pasar con el notario. Ten listos los documentos para transferir la propiedad. No pude evitar reír en voz baja. Ni siquiera se molestaban en disimular. Esa noche apenas dormí, pero no porque tuviera miedo, sino porque me dediqué a revisar cada recibo, cada comprobante, cada documento que demostraba que esa casa era mía. Los tenía guardados en una carpeta negra, junto con las escrituras originales. A la mañana siguiente, añadí algo más, copias certificadas, listas para que no hubiera excusas. Cuando llegó el gran día de la visita de Patricia, apareció con un notario que claramente estaba incómodo, y con Daniel detrás de ella, sin mirarme a los ojos. Patricia entró como si ya fuera la dueña, mirando las paredes, el piso, los muebles. Es perfecta. Igual a como la imaginé. Comentó, ignorando por completo que yo estaba ahí. Se sentó en el sofá y dijo, Victoria, vamos a firmar rápido para que no pierdas tiempo. Yo fingí una sonrisa. Claro, pero antes, quiero mostrarles algo. Saqué la carpeta negra y la puse sobre la mesa. Daniel tragó saliva, Patricia me miró con desdén. Aquí están las escrituras originales, a mi nombre. Aquí, los recibos de pago del crédito hipotecario, todos con mi firma. Y aquí, las copias certificadas que confirman que la propiedad es exclusivamente mía. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. El notario miró los papeles y luego a Patricia. Ella palideció, pero no dijo nada. Daniel apenas abrió la boca para murmurar, Victoria, no era para tanto. Yo lo interrumpí, mirándolo fijamente. Sí, Daniel. Era para tanto. Y te advierto, si vuelven a intentar algo así, no solo le cerraré la puerta de mi casa, también de mi vida. El notario cerró su maletín, murmurando que no había nada que hacer. Patricia se levantó, pero antes de irse me lanzó una mirada fría. Y en esa mirada, supe que esto no había terminado. Dormí poco la noche después del intento de firma. No por miedo, sino por la certeza de que Stella no sabe retroceder. Hay personas que usan la vergüenza como freno, a ella la vergüenza la acelera. A las 7:12 de la mañana, mi celular vibró sin piedad. Grupo familiar Los Muñoz. Mensajes encadenados como metralla, qué pena lo de ayer, Stella, tú mereces esa casa. Tía Leti, Valeria, coopera, la familia es primero. Prima Dulce, Andrés, tráete a tu mamá el fin de semana. Aquí hay espacio mientras arreglan lo de la escritura. Hermano de Andrés, y el de Stella, coronándolo todo, no te preocupes, hijo. Germán dijo que hay otras vías. Esto se hace. Otras vías. La frase me dejó un gusto a óxido en la boca. Cerré el chat, silencié notificaciones. No iba a permitir que me arrastraran a una discusión donde todo se decide por consigna y no por papeles. A las 8:03 llamé a Ernesto Montalvo, abogado civilista, voz de terciopelo, colmillo de acero. Ernesto, van a intentar presionarme por cualquier costado. Quiero blindar todo. Hagamos 3 cosas ya, dijo, sin rodeos. 1. Advertencia de no intromisión registrada. 2. Burofax Stella y a Andrés dejando constancia de que no autorizas traspasos ni obras ni mudanzas. 3. Acta notarial de constatación en tu casa con el inventario básico y fotos fechadas. Si llegan con un camión, la policía tendrá un documento objetivo que mirar. Tomé notas al vuelo. A las 9:20, Germán respondió a mi correo del día anterior, esta vez ya no tan diplomático. Fui contactado por la señora Stella para una actualización de titularidad. Queda claro que no procederé sin tu autorización. Sugiero que, por prudencia, cambie cerraduras y controles acceso. Ya estaba en eso. A las 10 llegó el cerrajero. Cambié cilindros, llaves, código del portón, y desactivé la llave fantasma que alguna vez Andrés le pasó a su madre por si acaso. Le pedí al técnico un comprobante a mi nombre y la bitácora de accesos del portón automático de los últimos 30 días. Quería saber cuántas veces habían entrado a ver cortinas cuando yo no estaba. La planilla cantó, 3 accesos fuera de horario en la última semana con el control 02, el que yo ya no tenía. Saqué fotos.
Guardé todo en la carpeta gris y en un respaldo en la nube con nombre inocente. Recetario-2023. A mediodía, Ernesto llegó con el notario auxiliar para el acta de constatación. Caminamos por la casa describiendo cada estancia: sala principal, sofá gris de 3 cuerpos, mesa de mármol con rayas negras, obra, jacarandas al oeste, firmada por M. Prieto, número de serie. Foto, fecha, firma. Cocina, inventario de electrodomésticos. Estudio, caja fuerte empotrada, documentos. Dormitorios, closet, ropa, cajonera. Patio, mesa de hierro, 2 macetas grandes, fuente circular. Era tedioso y, al mismo tiempo, profundamente liberador. Cada línea era un hilo con el que iba cosiendo mi casa a mi nombre frente a un tercero imparcial. Si intentan algo, llamas y cito el acta, me dijo Ernesto al despedirse. Y no firmes nada que te aparezca por debajo de la puerta. Ni un recibí. Ni un de acuerdo con visita. Nada. A las 15:40, golpearon la puerta. Abrí la mirilla, Estela en el porche, gafas grandes, traje perla, sonrisa tensada. A su lado, Andrés con los hombros más altos de lo normal, la mandíbula apretada. Abrí, pero dejé la cadena puesta. Venimos a hablar como gente civilizada, anunció ella. Ya no habrá notario. Solo queremos acordar fechas. Pueden hablar desde ahí, respondí. Te escucho, Estela. El sábado entra mi decorador. El domingo, mudanza. Te damos hasta el viernes para sacar tus cosas personales. La familia no merece esperar. Tu regalo es hacer esto fácil. Tragué despacio. No habrá decorador ni mudanza, dije. No existe regalo. Hay escritura. ¿Quieres verla otra vez? La familia no funciona con escrituras, Valeria. Soltó, y por primera vez le vi la grieta. Funciona con lo correcto. Lo correcto es que respetes lo que no es tuyo, repliqué. Andrés abrió la boca por fin. Vale, no seas terca. Mi mamá, y se detuvo cuando le mostré, a través de la cadena, el sobre con el burofax que ya había salido esa mañana. ¿Qué es eso? Intimación de no intromisión, no mudanza, no obra sino hostigamiento. Copia para cada uno. Firmada la recepción, corre el reloj legal. Estela palideció un tono que no le conocía. Eres una desagradecida. Soy dueña, corregí. Y la dueña hoy está ocupada. Buenas tardes. Cerré. El silencio de después fue hondo, casi líquido. Caminé a la cocina, me serví agua. Mis manos ya no temblaban. Me encontré sonriendo hacia la ventana. No por crueldad, por alivio. A las 18:10, mi vecina de enfrente, Marta, tocó con 2 panes calientes. Vi a tu suegra en la puerta, susurró. ¿Todo bien? Va a estarlo, dije. Marta, ¿te molestaría ser testigo si esto se sale de control el fin de semana? Solo necesito a alguien que observe, grabe si hace falta, y llame a su marido para otra línea de teléfono, por si colapsa la mía. Por ti, lo que sea, respondió sin dudar. Mi hijo tiene una GoPro. Te la presto. Me la entregó ese mismo rato. La monté discretamente en la repisa de la entrada, apuntando al vestíbulo y a la puerta principal. Llamé a Javier, el del condominio. Javi, si viene la señora Estela con camión, ¿me llamas antes de abrir el portón? Yo te aviso, vale. Pero ya intentaron dejar un permiso firmado por Andrés. Lo rechacé. Aquí solo hay un nombre registrado, el tuyo. Lo mío era, en apariencia, aburrimiento logístico. Lo de ellos, teatro. En esa diferencia estaba mi ventaja. El viernes pasó con una calma extraña, como el mar que se retrae antes de la ola. Mandé a copiar toda la carpeta gris y la guardé en un sobresellado en casa de Marta. Puse otra copia en la guantera del coche. De la caja fuerte saqué solo lo esencial. El resto podía quedarse, ya estaba inventariado. A las 22:31 del viernes, un último mensaje de Andrés: no hagas una tontería mañana. Mi mamá no se merece otra humillación. Respondí con 3 palabras: nos vemos aquí. Dormí con ropa cómoda, tenis al pie de la cama, el teléfono cargado, la GoPro con batería nueva, la carpeta gris en la mesa de la entrada, el acta notarial encima como tapa de granito. Soñé con jacarandas, pétalos lilas sobre el piso, el sol cortándolos en rombos de luz. El sábado, a las 7:02, el murmullo que esperaba, motor grande, voces, el pitido al retroceder. Me asomé entre la cortina. Camión de mudanzas. 2, en realidad. Estela bajó primero, impecable. Andrés detrás, con un folder bajo el brazo. 4 trabajadores con guantes. Y el guardia del condominio siguiendo la escena a distancia, celular en mano. La vibración en mi pecho no era miedo. Era adrenalina haciendo clic con cada cerradura, cada foto, cada firma que había preparado. Tomé aire, accioné la GoPro, cogí la carpeta gris y abrí la puerta justo cuando Estela alzaba la mano para tocar. Buenos días, dije, con una cortesía que me sonó a música. Pasen. Y pasaron. Con todo su teatro. Con todo su aplomo. No sabían que ya estaban dentro de mi escenario. Ni que la función no la dirigían ellos. La mañana siguiente amaneció con un cielo encapotado, como si hasta el clima presintiera la tensión que estaba por explotar. Yo había dormido mal, con el peso de la conversación del día anterior todavía latiendo en mi cabeza. El desayuno estaba servido en la mesa, pero apenas pude probar el café.
Alejandro entró a la cocina, vestido con traje, como si nada hubiera pasado. Se sirvió pan, revisó su celular y ni siquiera me miró a los ojos. Ese silencio era más hiriente que cualquier insulto. Hoy en la tarde vendrá mi madre para hablar contigo, dijo de pronto, sin levantar la vista. No la hagas enojar. Me quedé en silencio unos segundos. Alejandro, ¿tú de verdad crees que voy a entregar la casa que compré con mi dinero solo porque tu madre lo exige? Él dejó el pan en el plato con brusquedad. No empieces otra vez. Te he dicho que esta casa es importante para mi familia. Mi madre tiene planes. Y sí, creo que deberías dársela, es lo mínimo después de todo lo que han hecho por ti. ¿Lo mínimo? Pregunté con un tono que me sorprendió incluso a mí. Alejandro, yo no estaría aquí si no hubiera trabajado día y noche para pagar esta casa. No me la regaló nadie. Él se levantó, tomó sus llaves y me lanzó una última mirada, fría y cargada de reproche. Hoy lo hablamos con ella, y espero que no hagas un escándalo. El resto del día me lo pasé revisando mis documentos, como una mujer que sabe que está a punto de ser atacada y quiere asegurarse de tener las armas listas. En mi escritorio, perfectamente ordenados, estaban los recibos, las transferencias bancarias y la escritura de la casa con mi nombre, Carolina Ortega. No de Alejandro, no de su madre, no de la familia como ellos decían. Mía. A las 5 de la tarde, el sonido de un motor estacionándose frente a la casa me puso alerta. Me asomé por la ventana y vi el auto de Lucía, mi suegra, un vehículo negro brillante que parecía tan altivo como ella. Bajó con paso seguro, vestida impecablemente, y detrás de ella apareció un hombre alto con un maletín. Reconocí su rostro, era el abogado de la familia. Alejandro entró con ellos, saludándome con una frialdad que me heló la sangre. Lucía, en cambio, sonrió con esa expresión de falsa cortesía que solo usaba antes de lanzar un golpe. Carolina, querida, dijo. Vine a arreglar esto de una vez. Se sentaron en el comedor como si fueran los dueños de la casa. El abogado abrió el maletín y sacó unos papeles. Estos son los documentos para formalizar la transferencia de propiedad. Así evitamos problemas y cumplimos con la promesa que Alejandro hizo antes de casarse, dijo Lucía, como si su voz dictara leyes. Respiré hondo, conteniendo el impulso de reírme en su cara. No voy a firmar nada, respondí. Y antes de que intenten presionarme, quiero que sepan que todos los documentos que prueban que esta casa es mía están en un lugar seguro. Lucía me miró con fingida sorpresa. Carolina, ¿por qué quieres hacer esto difícil? Piensa en la familia. Estoy pensando en mi familia, repliqué. Y en este momento, mi prioridad es proteger lo que me pertenece. El abogado me observaba con una mezcla de incomodidad y cálculo. Alejandro, en cambio, se levantó y me señaló con el dedo. Carolina, no hagas esto. Te lo advierto, si no firmas, no sabes lo que mi madre es capaz de hacer. Me puse de pie y caminé lentamente hacia el escritorio del salón. Abrí el primer cajón y saqué una carpeta gruesa. La coloqué sobre la mesa y, sin decir palabra, fui sacando uno a uno los recibos, las transferencias, las copias notariales. Aquí, dije, dejando caer el último papel frente a ellos, está la prueba de que esta casa la pagué yo. No Alejandro, no la familia, no nadie más. Y si intentan sacarme por la fuerza, no solo iré a la policía, también aseguraré de que todos se enteren de lo que están intentando hacer. Lucía se quedó inmóvil, su sonrisa borrada por completo. Alejandro, en cambio, se quedó mirando los papeles con una expresión que oscilaba entre rabia y vergüenza. El abogado carraspeó, claramente incómodo. Lucía, dijo. Ella tiene todo en regla. No hay nada que podamos hacer legalmente. En ese instante supe que la batalla apenas comenzaba. Lucía no era de las que se rendían tan fácilmente, y yo podía sentir en su mirada que esto iba a escalar a niveles que no imaginaba. El silencio que reinaba en la casa esa mañana era engañoso. Yo estaba en la cocina, preparando un café, cuando escuché pasos apresurados en el pasillo. Era Daniel. Su expresión estaba tensa, con los labios apretados y la mirada esquiva. No era la primera vez que lo veía así desde que todo comenzó con Clara, pero esta vez algo en su forma de caminar me hizo presentir que traía noticias que no me iban a gustar. Tenemos que hablar, dijo, sin siquiera saludarme. Me apoyé en la encimera, sujetando la taza caliente entre mis manos, intentando anticiparme a lo que iba a soltarme. Daniel tenía esa manera peculiar de dar malas noticias, directa, sin suavizar, como si fuera yo quien debía encontrar la manera de soportarlas. Mi mamá está muy molesta, empezó, midiendo sus palabras. Dice que no puede creer que todavía no hayas firmado la cesión de la casa. Solté una risa incrédula. ¿Perdón? ¿Todavía con eso? Daniel, ¿cuántas veces tengo que decirlo? Esa casa la compré yo. Está a mi nombre. No hay nada que firmar. Él apretó la mandíbula, y por un momento me pareció ver una sombra de fastidio, como si estuviera cansado de mi negativa. Clara insiste en que papá ya te había prometido que esa casa sería de la familia, que tarde o temprano se quedaría para nosotros, y como somos sus únicos hijos, ella cree que lo lógico es que yo me la quede, bueno, que nosotros nos la quedemos. Ahí estaba. Nosotros no significaba tú y yo, amor, sino mi madre y yo. Lo supe en cuanto lo dijo. Dejé la taza sobre la encimera y me crucé de brazos. ¿Sabes qué es lo único lógico aquí, Daniel? Dije despacio, mirándolo a los ojos. Que dejes de traerme los caprichos de tu madre como si fueran órdenes que yo tuviera que cumplir. Vi cómo sus mejillas se tensaron.
No respondió de inmediato, y eso me dio tiempo para observarlo bien, las ojeras, el ceño fruncido, el leve temblor en sus manos. Clara lo estaba usando, eso era evidente, pero lo más grave era que él lo estaba permitiendo. Clara no está acostumbrada a que le digan que no, replicó al fin, en un tono casi infantil, como justificándola. Pues es hora de que aprenda. Él suspiró y se pasó una mano por el cabello. Mira, si tú cedieras ahora, nos ahorraríamos muchos problemas. Ella ya habló con un abogado. Mi corazón dio un salto, pero mantuve el rostro impasible. Que hable con quien quiera, contesté. Esa casa está pagada por mí, con mis ahorros, mis recibos y mi nombre en la escritura. Y si quiere guerra, yo no voy a retroceder. Daniel me miró un segundo más, como intentando leerme la mente, y luego salió de la cocina sin decir nada más. Lo escuché cerrar la puerta con fuerza, y me quedé sola, sintiendo el peso del conflicto como una nube oscura sobre mi cabeza. No pasó ni una hora antes de que Clara llamara. Su voz, aguda y autoritaria, resonó en mis oídos como un látigo. Ya me enteré de que todavía no has firmado nada, dijo sin saludar. Esto no tiene por qué ser tan complicado, querida. Querida. Lo decía con un veneno tan evidente que casi pude sentirlo en la piel. No voy a discutir esto otra vez, le respondí, con un tono más frío que el suyo. La respuesta es no. Escuché un golpe seco al otro lado de la línea, como si hubiera dado un manotazo a la mesa. Muy bien, dijo, y su voz se volvió helada. No sabes en lo que te estás metiendo. Colgó. Esa tarde recibí una notificación del banco. Alguien había intentado acceder a mi cuenta conjunta con Daniel. No era difícil adivinar quién estaba detrás. Me senté frente a la computadora, mi mente ya trabajando en silencio. Si Clara y Daniel pensaban que podían acorralarme, no sabían de lo que era capaz cuando me tocaban lo que era mío. Y mientras la noche caía, con la ciudad iluminándose a lo lejos, comencé a reunir todos los documentos, contratos y facturas que demostraban, sin lugar a dudas, que esa casa era mía, presintiendo que pronto iba a necesitarlos. La noche siguiente, el ambiente en mi casa se sentía pesado, como si el aire se hubiera espesado con cada palabra que mi suegra, Patricia, me había lanzado ese día. Estaba en la cocina, revisando una vez más los documentos de la propiedad, no porque dudara de que todo estaba a mi nombre, sino porque necesitaba aferrarme a algo sólido, algo que me recordara que yo no estaba equivocada. Mientras repasaba cada página, escuché el motor de un auto apagándose frente a la casa. Miré por la ventana y vi a Daniel, mi esposo, bajando del coche con el ceño fruncido, seguido de su madre, Patricia, que tenía esa sonrisa altiva que tanto detestaba. No esperaban que yo los viera desde la ventana, así que alcancé a escuchar claramente lo que Patricia le decía antes de que tocaran la puerta. Te lo dije, hijo, mañana mismo esta casa será nuestra. Ella no tiene con qué pelear. Mi corazón se aceleró, pero no de miedo, sino de una rabia contenida. No entendía cómo Daniel podía permitir que su madre hablara así de lo que, por derecho, era mío, y peor aún, que se refiriera a mí como si fuera una simple ocupante temporal en mi propio hogar. Cuando tocaron la puerta, me tomé unos segundos antes de abrir. Patricia entró como si la casa ya fuera suya, sin siquiera esperar una invitación, mientras Daniel se quedó parado en el marco, con los ojos esquivando los míos. Vamos a dejar las cosas claras, Sofía, dijo Patricia, cruzándose de brazos. No queremos problemas, pero esta casa será parte de la vida de Daniel y su futura esposa. La frase quedó suspendida en el aire. ¿Su futura esposa? Me giré lentamente hacia Daniel, buscando alguna señal de que su madre se había expresado mal, pero él permanecía en silencio. ¿De qué estás hablando?, pregunté, con la voz tan firme que hasta Patricia titubeó un segundo. Ella soltó una risa corta y venenosa. No te hagas la ingenua, querida. Daniel merece una compañera que lo apoye de verdad. Y tú, bueno, tú te aferras a cosas materiales como esta casa. Es obvio que esto no va a durar. Mi mirada se clavó en la de Daniel. ¿Es cierto lo que está insinuando tu madre? Él suspiró y por fin habló, pero su respuesta no hizo más que confirmar mis peores sospechas. Sofía, no quiero pelear, pero creo que deberíamos hablar de un divorcio. El mundo se me vino abajo por un instante, pero respiré hondo y me mantuve firme. No iba a darles el gusto de verme derrumbarme. Perfecto. Respondí, con una calma que incluso me sorprendió. Si eso es lo que quieres, lo discutiremos, pero que quede claro que esta casa no entra en ninguna conversación. Es mía. Legalmente, Patricia, no tienes absolutamente nada aquí. Ella intentó interrumpirme, pero yo avancé hacia la mesa donde había dejado los documentos. Los tomé, los extendí frente a ella y señalé con el dedo la parte donde claramente decía mi nombre como propietaria única. Aquí están los recibos, las escrituras, y hasta la fecha del pago inicial, Patricia. Cada centavo salió de mi cuenta, y cada pago lo he hecho yo. Su rostro cambió de altanería a una mueca incómoda, pero aún así intentó mantener su fachada. Eso no importa, mi hijo tiene derecho, no, Patricia. No lo tiene, la interrumpí. Y si vuelven a entrar a esta casa con la intención de amenazarme o intimidarme, les advierto que llamaré a la policía. Daniel bajó la mirada. Patricia me fulminó con los ojos, pero esta vez no tuvo más palabras. Salieron sin decir nada más, pero antes de cerrar la puerta escuché su voz a lo lejos, diciendo, esto no se queda así. Yo, por mi parte, me quedé mirando la puerta cerrada, con una sensación extraña. Sabía que esa advertencia no era una simple frase al aire. Ellos no se darían por vencidos tan fácilmente, y lo que vendría sería mucho más peligroso.
El murmullo de las conversaciones en la sala se apagó en el instante en que entré con el sobre en la mano. Samuel estaba sentado en el sillón, con los brazos cruzados y una expresión que intentaba ser serena, aunque sus ojos lo traicionaban. A su lado, Patricia, mi suegra, con la barbilla en alto y esa mirada de superioridad que me había dedicado desde el día en que me conoció. Frente a ellos, sobre la mesa de centro, había una carpeta abierta con documentos que no reconocía, pero que intuía eran parte de su gran plan para sacarme de mi propia casa. Me acerqué despacio, dejando que el sonido de mis tacones resonara contra el piso de madera, marcando cada paso como si fuera una cuenta regresiva hacia algo que ellos no esperaban. Qué oportuno que estén los dos aquí, dije con una calma calculada, mientras dejaba el sobre la mesa. Esto les interesa. Patricia me lanzó una mirada fulminante, pero no dijo nada. Samuel intentó romper el silencio. Camila, no tenemos nada más que hablar. Ya tomamos una decisión y creemos que lo mejor es que te vayas cuanto antes. Esta casa es parte de la familia y mamá tiene derecho a ella, dijo, con un tono que pretendía ser firme, pero que a mí me sonó vacío. ¿Parte de la familia? Sonreí con ironía. Creo que te saltaste un detalle muy importante, Samuel. Esta casa es mía. Lo dice la ley, lo dicen los papeles, y lo dicen los pagos que he hecho cada mes desde que la compré. Abrí el sobre y comencé a sacar, uno por uno, los recibos de pago de la hipoteca, las escrituras notariales y los comprobantes de transferencia. El silencio se volvió más pesado que cualquier grito. Mira bien, Patricia, dije mientras deslizaba los documentos hacia ella. Aquí está mi nombre. No el tuyo, no el de Samuel, no el de tu difunto esposo. Mío. Su rostro cambió de altivo a rígido, como si la máscara se le estuviera agrietando. Samuel intentó intervenir, pero yo no lo dejé. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Continué, fijando mi mirada en mi suegra. Que mientras tú soñabas con decorar tu nueva casa y presumirla en tus reuniones, yo estaba trabajando jornadas dobles, ahorrando cada centavo, renunciando a vacaciones y lujos para pagarla. Ni tú ni tu hijo movieron un solo dedo por este techo. Patricia tomó uno de los papeles con manos temblorosas y lo miró como si esperara encontrar un error. Samuel se inclinó hacia adelante, buscando alguna grieta en mi argumento, pero no había ninguna. Todo estaba en regla, todo me pertenecía. Esto es ridículo, masculló Patricia, dejando el documento de golpe sobre la mesa. Samuel me dijo que me lo había prometido, y las promesas se cumplen. Tal vez en tu mundo las promesas se cumplen robándole a los demás. Respondí, sin apartar mi vista de ella, pero en el mío, las cosas se ganan. Y esta casa es mía, Patricia. No importa cuántas veces intentes repetir lo contrario. Su expresión pasó del enojo a la frustración, y finalmente a algo que no había visto en ella, miedo. Miedo a que su pequeño plan, tan cuidadosamente elaborado, se derrumbara delante de sus propios ojos. Fue entonces cuando Samuel se levantó y me miró con frialdad. No puedes seguir aquí después de esto, Camila. Es mejor que todos nos calmemos y hablemos mañana. No, Samuel. Mañana no. Hoy es el día en que ustedes dos dejan de creer que pueden manipularme y arrebatarme lo que me pertenece. Hoy se acaba. Dejé los papeles sobre la mesa, perfectamente alineados, y me di la vuelta. Mientras me dirigía hacia la escalera, sentí como el ambiente quedaba cargado de tensión y derrota. Sabía que esto no era el final, pero por primera vez, ellos entendían que yo no pensaba rendirme. La noche antes de la audiencia apenas pude dormir. Tenía la mente llena de imágenes, la cara arrogante de Patricia, las palabras hirientes de Ricardo, el murmullo de los invitados aquella tarde en que me intentaron humillar frente a todos. Pero sobre todo, la certeza de que al día siguiente se pondría todo sobre la mesa. Me levanté temprano, el aire estaba denso, como si hasta el clima supiera que el día iba a ser tenso. Me vestí con un traje sencillo, pero impecable. No quería darles ni una sola excusa para atacarme. Guardé en mi bolso una carpeta con todos los documentos, escrituras de la casa, facturas de mantenimiento, extractos bancarios que probaban que yo había pagado hasta el último centavo. Incluso imprimí correos de Ricardo donde reconocía que la propiedad era mía, por si intentaban negar algo. Cuando llegué al juzgado, la vi. Patricia estaba allí, parada junto a Ricardo, con ese vestido carísimo que probablemente no había pagado ella, el cabello perfectamente recogido y esa sonrisa falsa que usaba cuando quería hacer creer a todos que era una mujer dulce. Ricardo, en cambio, tenía el rostro tenso, pero intentaba disimular. En cuanto me vieron, Patricia me examinó de arriba abajo y soltó una risa corta, casi burlona. Vaya, pensaba que vendrías con un abogado barato. Dijo en voz lo bastante alta para que yo escuchara. Al menos tienes buen gusto para vestirte. Me limité a sonreír y no responder. Sabía que contestarle sería darle exactamente lo que quería, una reacción. Minutos después, llegó mi abogado, el licenciado Montenegro, un hombre de mediana edad con una presencia imponente. Su voz grave y pausada era suficiente para intimidar a cualquiera. Al verlo, Patricia frunció el ceño, como si acabara de darse cuenta de que no sería tan fácil como creía. Entramos a la sala. El juez, un hombre mayor con lentes, repasó los documentos iniciales. Patricia fue la primera en hablar. Con una voz melosa, empezó a contar una versión completamente distorsionada de la historia. Señor juez, mi hijo me prometió esta casa como regalo de bodas, y así fue. Ella, me señaló con un gesto elegante, como si no pudiera decir mi nombre, se está aferrando a algo que no le corresponde. ¿Tiene algún documento que pruebe esa transferencia de propiedad?, preguntó el juez. Patricia sonrió con seguridad. Mi palabra y la de mi hijo.
No pude evitar que una pequeña carcajada se me escapara. La mirada del juez pasó de ella a mí. Señora Valeria, su turno. Saqué la carpeta con calma, la coloqué sobre la mesa y comencé a hablar. Mi voz no tembló ni una sola vez. Su señoría, aquí están las escrituras registradas a mi nombre, con fecha anterior incluso a que yo conociera a Ricardo. Aquí están las transferencias bancarias que prueban que yo pagué el 100% del valor de la casa. También adjunto facturas de remodelaciones, todas a mi nombre, y, hice una pausa, disfrutando el momento, un correo electrónico del señor Ricardo López, donde reconoce explícitamente que la casa es mía y que su madre no tiene ningún derecho sobre ella. El juez tomó los documentos y comenzó a revisarlos. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el sonido del papel al pasar de una hoja a otra. Vi como el rostro de Patricia perdía color. Ricardo evitaba mirarme, clavando la vista en el suelo. El licenciado Montenegro añadió, con un tono frío y preciso, además, su señoría, presentaremos un testimonio notariado de un vecino que escuchó a la señora Patricia exigir la propiedad bajo amenazas y coacción. Ese fue el golpe final. Patricia abrió la boca para protestar, pero el juez levantó la mano para pedir silencio. He visto suficiente. A la luz de estas pruebas, declaro que la propiedad pertenece legítimamente a la señora Valeria Torres. Cualquier intento de desalojarla será considerado un acto ilegal y sancionado conforme a la ley. Sentí un peso enorme salir de mi pecho. Patricia quedó petrificada, su rostro rígido, y Ricardo parecía un niño regañado. Salí de la sala con la frente en alto, sintiendo que cada paso resonaba como un triunfo. Pero mientras caminaba hacia la salida, Patricia se inclinó hacia mí y susurró con una voz cargada de veneno, «Esto no se acaba aquí». Y en ese momento supe que, aunque había ganado la batalla legal, la guerra con ella apenas estaba comenzando. El silencio en la sala era tan espeso que podía escucharse el tic-tac del reloj de pared marcando cada segundo como una cuenta regresiva hacia un final inevitable. Yo estaba de pie, con la carpeta de documentos aún en mi mano, mientras los rostros de Clara y Rodrigo seguían desencajados, como si todavía no procesaran del todo que la jugada que habían tramado durante meses se había derrumbado en cuestión de minutos. Esto no puede quedarse así. Balbuceó Clara, con una voz que intentaba sonar firme, pero que temblaba bajo el peso del pánico. Rodrigo, dile algo. Dile algo. Rodrigo se pasó una mano por el cabello, evitando mi mirada. Había sudor en su frente, sus labios se movían buscando palabras, pero no encontraba ninguna. El aura de seguridad y arrogancia que había mantenido todo este tiempo se desmoronaba frente a mí. Por un instante, sentí que estaba viendo a un desconocido. Me acerqué un paso más, con calma, como quien camina hacia un cierre que ha esperado demasiado tiempo. Lo único que queda por decir, dije, abriendo de nuevo la carpeta y colocando sobre la mesa un último documento, es que esta casa no solo está a mi nombre, sino que también está completamente pagada desde antes de que yo te conociera, Rodrigo. Y como pueden ver, mis dedos tocaron el papel con suavidad, pero mi voz era como un filo, aquí está la constancia notarial que lo confirma. Clara se inclinó hacia adelante para leer, y cuando sus ojos recorrieron las líneas, su rostro perdió el último rastro de color. ¿Qué quieres decir con que, antes de conocerlo?», preguntó, aunque su voz sonaba más como un ruego que como un cuestionamiento real. «Quiero decir», respondí, sin apartar mis ojos de ella, «que nunca la necesitaste, que nunca la mereciste, y que lo único que buscaste fue aprovecharte de algo que jamás te perteneció». Rodrigo intentó acercarse, alargando la mano como si todavía creyera que podía tocarme, convencerme, manipularme. Pero di un paso atrás. «No vuelvas a acercarte a mí», le advertí, y mi tono no dejó espacio para dudas. «Hoy se acabó todo, Rodrigo. Este matrimonio. Esta farsa. Este juego de querer controlar mi vida como si fuera un premio que podían repartirse entre ustedes». La tensión en la sala se quebró cuando tomé las llaves que él había dejado sobre la consola y las lancé hacia él. El sonido metálico al chocar contra su pecho fue tan seco como definitivo. «Tienen hasta mañana para sacar sus cosas», añadí. «Después, cambiaré las cerraduras». Clara abrió la boca para gritar algo, pero Rodrigo la tomó del brazo, y por primera vez en mucho tiempo, su expresión era la de alguien que sabía que había perdido. Sin embargo, antes de irse, Clara se giró hacia mí con una sonrisa torcida. «Esto no termina aquí, muchachita». Yo sonreí también, pero la mía no tenía rastro de miedo. «Oh, créeme, Clara, para ustedes, esto apenas empieza». Los vi marcharse, y la puerta se cerró tras ellos con un estruendo que resonó en toda la casa. Un silencio diferente quedó entonces, uno que sabía a libertad. Caminé hasta la ventana, miré hacia el jardín y respiré profundamente. Afuera, el mundo seguía su curso, pero dentro de mí todo había cambiado. Ya no era la misma mujer que un día creyó que casarse con Rodrigo sería un nuevo comienzo. Ahora era más fuerte, más consciente y, sobre todo, más dueña de mí misma que nunca. En ese instante, supe que esa casa de $500,000 no era solo ladrillo y cemento, era mi victoria, mi refugio y la prueba de que, al final, ellos no pudieron quitarme lo que realmente importaba, mi dignidad.